misma escritura. Y por eso es que este tiempo le hemos tomado. Hermano Carlos, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Espero que esté bien. Ahí está nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Saludándonos también a todos los hermanos. Entonces, hermano, vamos a ver si podemos hacer para entender, ¿verdad? Lo que es el Espíritu Santo. Muchas veces es simple, ¿verdad? Y es sencillo entenderlo para nosotros, los que hemos conocido al Señor por mucho tiempo. Pero cuando se nos hacen preguntas, por ejemplo, ¿cómo es el Espíritu Santo? O ¿cómo es que el Espíritu Santo está entre una persona? O incluso, ¿cuál es la labor? ¿Cuál es la manera, ¿verdad? De que el Espíritu obra en nosotros. Y este es el propósito de las clases, ¿verdad? Vamos a hacer esta clase de 1 hora. Prometo no pasar más de 1 hora, ¿verdad? Y eso va a ser algo corto, ¿verdad? Pero espero que se entienda. Antes de comenzar, como ya ustedes los hermanos saben, ya, ¿verdad? Parece el cantadito, ¿verdad? Que ya los hermanos ya conocen, ya saben. No somos ningunos pastores, no estamos enseñando falsa doctrina, no estamos poniendo ningún fundamento que no esté escrito ya. Estamos compartiendo la palabra de Dios porque es necesidad, porque es necesario hoy en día. Y no esperamos, ¿verdad? No estamos propagando ni estamos defendiendo a ninguna iglesia, ninguna organización, ¿verdad? Nosotros predicamos la palabra del Señor porque es una necesidad y no estamos haciendo propaganda a nadie, ¿verdad? ¿Qué más? Yo soy humano, me puedo equivocar. Si me equivoco, usted tiene toda la oportunidad o el deber de corregirme, pero a la misma vez también tiene el deber de escudriñar con la Biblia todo lo que le decimos para que no se vaya, ¿verdad? Con una idea equivocada o pensar que estamos haciendo algo aquí que no es correcto. Si usted con la Biblia se da cuenta que algo está mal, pues usted nos lo refuta, nos lo corrige y lo corregimos, ¿verdad? Así que creo que esas son las aclaraciones. Voy a hacer una pequeña oración y ahora comenzamos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta oportunidad más que nos das. Gracias, Señor, por estar reunidos aquí virtualmente, Señor, con mis hermanos. Gracias por aquellos que están en vivo ahora mismo, Señor. Gracias por aquellos que mirarán el video cuando la transmisión se concluya, Señor. Te damos gracias. Padre, en esta noche, Señor, confiamos en ti, que tú eres nuestra guianza, Señor, nuestro ayudador. Esperamos, Padre, que en esta noche, así como has hablado en nuestras vidas, hables a la vida de mis hermanos que escucharán el mensaje, Señor. Y esperamos, Padre, poder darte a ti en todo momento toda gloria, Señor, y toda honra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Así que vamos a comenzar. Bueno, hemos explicado un momento por las clases pasadas, ¿verdad? Acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo. Hemos explicado, ¿verdad? Algunos verbos, algunas palabras, ¿verdad? En hebreo, lo que significa, como es la palabra Nahasem, ¿verdad? Que significa hagamos. Y cuando dice Dios hagamos, claramente está hablando con alguien más. También explicamos, ¿verdad? Que Génesis 1, ¿verdad? Nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Explicamos lo que significa ese verbo, esa palabra faz, ¿verdad? Que es panaj, que panaj significa, ¿verdad? La faz o estar enfrente o estar frente a frente, ¿verdad? Como Moisés hablaba, ¿verdad? Con Dios cara a cara. Entonces, en esta noche hay algo que vamos a comenzar y vamos a comenzar con el libro de Génesis. Bueno, primeramente vamos a leer una parte allá en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 3, en su verso 11. Para los hermanos que nos siguen por ahí, ¿verdad? Que tengan esa lectura, porque de ahí vamos a comenzar y de ahí vamos a desglosar la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del espíritu y acerca del alma. También vamos a hablar, ¿verdad? De qué somos, ¿verdad? Primeramente. Me he puesto, ¿verdad? A indagar y a buscar en la Biblia, no en ningún otro libro, sino en la Biblia, las diferentes referencias en cuanto a la Biblia cuando habla acerca de alma y acerca de espíritu. Se me ha hecho una necesidad realmente, porque entiendo que para muchos hermanos, ¿verdad? Les es un poco difícil comprender cuál es la idea, ¿verdad? De que el Espíritu more dentro de nosotros. La idea de que el Espíritu que tenía Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el Espíritu? La idea del Espíritu que tiene el hombre que no le sirve al Señor. Hermano Albert, Dios le bendiga, ¿verdad? Saludos de allá desde Barcelona que nos saluda, ¿verdad? Dios le bendiga.
Esperamos que esté bien. Usted siempre ahí va al pie, como decimos aquí, al pie del cañón. O sea que siempre listo ahí, ¿verdad? Para estar escuchando la palabra de Dios. Es un gran privilegio, una gran bendición de parte de Dios, ¿verdad? Conocerlo, hermano. No lo conocemos cara a cara, ¿verdad? Pero esperamos un día mirarlo, ¿verdad? Si el Señor lo permite en esta vida. Y si no, pues en la otra ahí lo miraremos, ¿verdad? Pero qué bueno que está ahí, hermano, que usted siempre está apoyando, ¿verdad? Los canales de los hermanos que predicamos la palabra de Dios. Bueno, primeramente vamos entonces a Eclesiastés, su capítulo 3, su verso 11. Y vamos a explicar esto. Si usted tiene alguna duda, hermano, una pregunta, con toda confianza, pregúntela. Si le sabemos la respuesta, se la decimos. Y si no, pues buscaremos en la Biblia y le compartiremos, ¿verdad? Bueno, la palabra del Señor dice, hablando del tiempo, ¿verdad? Eclesiastés 3, 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Bueno, eso para empezar. Y luego sabemos, da tiempo de buscar, tiempo de dejar de buscar y en fin. Ahora dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A ver, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. Esa palabra de eternidad es la palabra que vamos a utilizar en esta noche, ¿verdad? Para ver lo que significa eternidad. Bueno, en la Biblia, eternidad muchas veces se escribe, ¿verdad? O se conoce como la palabra olam, ¿verdad? Que significa eterno, que significa para siempre, que significa perpetuamente. Y en muchas ocasiones la palabra eternidad no necesariamente significa que nunca tiene fin, sino muchas veces se utiliza eternidad para cerrar la frase de que no se sabe cuándo se va a terminar. Pero cuando dice desde la que ha puesto eternidad en el corazón de ellos, esa es la palabra que vamos a explicar esta noche. Porque el hombre, como ya sabemos, ¿verdad? Tiene un principio, tiene un fin en esta vida. Nace, ¿verdad? Crece, se reproduce, ¿verdad? Y muere. Esa es la idea general. Ese es el proceso general por lo que todos los hombres pasamos. Algunos, ¿verdad? No se llegan a reproducir y mueren antes. Pero en fin, la idea general es la misma. El hombre nace, crece y muere, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa entonces con el hombre? ¿Qué hay con el hombre cuando el hombre muere? ¿A dónde va el hombre? ¿Qué es lo que el hombre tiene dentro? ¿Qué es lo que Dios ha puesto dentro del hombre que tiene eternidad? Esa es la palabra, la frase en la que vamos a abundar en esta noche, ¿verdad? Ahora dice, dice el hombre, esta persona que ha escrito, ¿verdad? El libro de Eclesiastés, el predicador como se le conoce, ¿verdad? El expositor, el que enseña. Sabemos que muchas de las cosas que escribió el predicador, por ejemplo, Proverbios, ¿verdad? Son meramente consejos. Y acá voy a explicar un poquitito acerca de esto. Hermanos, los que predicamos la palabra de Dios. Yo sé que hay unas reglas, ¿verdad?, de interpretación de la Biblia, pero la mayor parte de reglas son sentidos, ¿verdad?, común, ¿verdad? Cuando leemos los proverbios, hermanos, por favor, los proverbios no son mandamientos, no son leyes que están puestas ahí, ¿verdad?, para que nosotros las sigamos al pie de la letra. De hecho, si ese fuera el caso, nadie pudiera cumplir los proverbios. Nadie. Entonces, mira cómo empieza el libro de Proverbios. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, los proverbios, ¿verdad? Para entender sabiduría y enseñanza, o sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes, o sea, para que te portes bien, pues. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad, ¿verdad?, a los simples. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para eso son los proverbios. Oirá el sabio, dice, los proverbios, y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y hasta ahí termina la introducción, ¿verdad?
o el prólogo, si se puede decir, ¿verdad? Bueno, termina hasta ahí. Y entonces el proverbista añade y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que si no leemos todos los proverbios, pero tenemos el temor de Jehová, vamos a ser sabios. Sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque sabiduría es uno, según la Biblia nos dice, es el espíritu que tenía Moisés. ¿Se acuerdan que la clase pasada nos quedamos, verdad, en Moisés? Yo le estaba explicando la clase pasada. Eso, mi esposa dice, eso quería decirles en mi enseñanza del devocional. Sí, pero es que a mi esposa le tocó compartir esta noche la enseñanza en el devocional de acá de la familia y dice que eso nos quería decir. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque yo ya lo había estudiado, así que estaba todo muy bien. Lo que no, el área que no cubre ella, pues la cubro yo. Bueno, entonces la vez pasada yo les había estado enseñando, ¿verdad? Que el espíritu de sabiduría, ¿verdad? El espíritu de Hakmah, como dice en hebreo, ¿verdad? Es ese espíritu de sabiduría, ¿verdad? Que Dios puso dentro de Moisés. Vamos a entender a lo largo de la clase y no acabamos hoy, creo que mañana, pero yo quiero llevarlos por aquí despacio. Yo no tengo prisa, yo no tengo por qué ir corriendo. Yo quiero ser lo más claro y lo más explícito o lo más claro posible para que usted entienda. Hay que entender que el hombre, hermanos, tiene un espíritu de vida. Y después del espíritu de vida, ¿verdad? Tiene a veces espíritus aparte del espíritu de vida. Eso lo vamos a desglosar a través de la clase. En esta ocasión, el espíritu de sabiduría. ¿Se acuerdan que Dios, verdad, viene en sueños a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿verdad? Le dice Dios a Salomón cuando viene en visión a él. Y entonces Salomón le dice, bueno, yo soy un hombre joven, dice él, ¿verdad? Y estoy gobernando aquí un pueblo, dice, que no puedo entrar ni salir, dice, de la cantidad de personas que hay. Y Dios le dice, bueno, eso está en 1 Reyes 3, su capítulo 5. Bueno, les voy diciéndole, ¿verdad? En lo que lo busco. Y Dios le dice, bueno, por cuanto no has pedido, ¿verdad?, riquezas ni gloria, ¿verdad?, aunque él ya era extremadamente rico, ¿verdad?, por las riquezas que había heredado de su padre David. Dios le dice, te voy a dar riquezas y gloria, pero te voy a dar la sabiduría. Ese espíritu de sabiduría, ¿verdad? 1 Reyes 3, ¿verdad? Está 1 Reyes 3, 5. Ese espíritu de sabiduría, hermano, yo creo que usted entienda que no lo tenían todas las personas. De hecho, la Biblia dice que no hubo hombre tan sabio como Salomón, ni antes ni después. Claro que ahí se exentúa, ¿verdad?, al dueño de la sabiduría, ¿verdad?, que es Dios, que es Cristo Jesús. Dice aquí, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche, en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, o cómo gobernar, pues. Entonces dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Ahora sí dice aquí, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Hablando, ¿verdad?, de la sabiduría que Dios había depositado en él. Esta parte que le estaba diciendo la vez pasada de que el espíritu de Jehová, o de que Dios caminaba con Moisés, pero no caminaba en Moisés, que la palabra es diferente. Caminar con no es lo mismo que caminar en, porque en significa dentro.
No, el Espíritu Santo no caminaba dentro de Moisés. Y si usted lo quiere buscar en la Biblia, búsquelo. Y si lo encuentra, me lo encuentra y me lo dice para yo también aprender. Pero el Espíritu, ¿verdad?, de Dios caminaba con Moisés. ¿Por qué? Porque cuando Moisés, después de que ellos, ¿verdad?, desobedecieron, las primeras tablas son rotas. Moisés, leí la vez pasada, que se puso el tabernáculo afuera del campamento, porque no podía Dios estar dentro del campamento, porque eran un pueblo de dura cerviz, dice la palabra del Señor. Y cuando Moisés dice salía afuera, Moisés entraba al tabernáculo y la gloria de Jehová, ¿verdad?, descendía. ¿Por qué? Porque la gloria no estaba en el tabernáculo. La gloria descendía, ¿verdad?, donde Moisés hablaba con Dios cara a cara, como hablamos la vez pasada. Ahora, hay un ejemplo, ¿verdad?, en Números 11:24, que Números 11:24 también muchas veces se ha sacado de contexto para enseñar y se ha dado la idea equivocada. Lo que le estaba diciendo hace un momento es de que cuando usted como predicador, ¿verdad?, va a predicar, ¿verdad?, primero, no diga cosas que la Biblia no dice. No diga, no infiera, no ponga su comentario, no ponga su opinión cuando la Biblia está muy clara. Por ejemplo, acá en Números 11:24 nos dice de la siguiente manera, hablando de estas personas. Dice acá, a ver, vamos a empezar desde el 16, dice, número 11:16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. De ahí viene ¿verdad?, la palabra Septuaginta, ¿verdad?, de los 70 ancianos, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, porque ahí era donde Jehová descendía, y esperen allí contigo. Dice, y yo descenderé. Por eso les decía la vez pasada, Jehová estaba con Moisés, según leímos, ¿verdad?, Josué, el principio de Josué 1. Yo estaré contigo, como estuve con Moisés, pero nunca dijo Jehová Dios, yo estaré en ti o dentro de ti, que hay que notar esa diferencia, hermanos. Entonces Jehová dijo a Moisés, dice, y yo descenderé y hablaré ahí contigo. A eso prueba que Dios descendía para hablar con Moisés. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Y tomaré, dice, del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Fíjese usted esa diferencia. Dios dice, yo voy a tomar del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Ese espíritu, hermano, no es el Espíritu Santo. Quiero que usted cheque conmigo y vaya bien conmigo lo que la Biblia dice. Ese espíritu no es el Espíritu Santo. Hay mucha gente que se confunde y malinterpreta la Biblia. Dice que Moisés tenía el Espíritu Santo. No, la Biblia... A ver, hermanos, yo estoy haciendo acá una enseñanza, lo que la Biblia dice. No estoy diciendo ninguna herejía. No estoy diciendo nada que la Biblia no diga. Yo solamente soy una persona que está haciendo el trabajo de escudriñar la Biblia, porque eso nos manda Jesús, que escudriñemos la Escritura. Entonces seguimos leyendo. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Bueno, el contexto de esto, hermano, el contexto de esto es de que cuando Jetro viene a ver a Moisés y dice que mira el pueblo que está desde la mañana hasta la tarde. Y dice Jetro, suegro de Moisés, sacerdote de Madián, dice, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Si sigues haciendo esto, dice, vas a desfallecer tú y todo el pueblo que está contigo. Entonces, oye ahora mi consejo, dice, toma varones de verdad, sin doblez, hombres, ¿verdad?, en serio, para que te ayuden a gobernar. Eso es el contexto de esta escritura. No se vaya usted por otro lado y piense que está hablando de otra cosa. Entonces dice, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Eso se encuentra también en Éxodo 19:20, si lo quiere leer. Dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién os diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Ahora dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Ya dijimos que el tabernáculo estaba afuera, ya no estaba dentro del campamento. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló
y tomó del espíritu que estaba en él, hablando de Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Una pausa acá. Esta palabra, hermanos, de profetizar no es otra cosa sino hablar las palabras de Dios. Esto es lo que significa en este contexto. Hablar lo que Dios está diciendo que ellos hablen. Profetizar, hermano, en la Biblia, en toda la Biblia, cuando usted lo vea, la palabra profetizar es declarar lo que ya se conoce, declarar lo que se sabe. No es ponerse a hablar un montón de disparates y tonterías y palabras que no tienen pies ni cabeza. No es ponerse a decir cosas, decretar cosas del día de mañana o del día 2025 o 2030. Eso no es profetizar en la Biblia. Cuando usted va a buscar la respuesta o a buscar el significado de lo que es profetizar, cuando Dios le hablaba a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías, a Habacuc, a Sofonías, a Ageo, a Zacarías, usted se va a dar cuenta que ellos están entregando un mensaje que Dios les ha dado ya, un mensaje que viene directamente de Dios. Eso es lo que es profetizar. No hablar todo lo demás que hoy en día se ha levantado, que ni siquiera ellos saben lo que hablan. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Esto es espíritu para gobernar. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Meldad, sobre los cuales también reposó el espíritu, que estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, al mismo que en Josué 1 le dicen, ¿verdad? Yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Y al mismo que los ancianos le dicen, mira, asegúrate que Jehová tu Dios, ¿verdad? Y expliqué también eso la vez pasada. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y ahora las codornices, ¿verdad? Y lo que sigue diciendo allá. Bueno, ahora vamos a leer. Vamos a leer Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9. A ver, acá vamos a leer Deuteronomio 34:9. Dios bendiga a los hermanos que están por ahí. Amén. Conectados. Gloria a Dios. Deuteronomio 34:9. Acá está. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Yo quiero que usted note bien esta parte, porque el espíritu de sabiduría es uno de los espíritus que vamos a hablar, porque hay que ver qué es la diferencia, hermanos, por favor, cuando leamos la Biblia. Usted vea lo que la Biblia está diciendo. Uno de verdad de los errores que se cometen hoy en día es que la Biblia dice una cosa y lo dice tan clara, y los hermanos, ¿verdad?, por falta de conocer la Escritura, sacan eso de contexto y se ponen a hablar de otras cosas que la Biblia no dice. Debemos de aprender, hermanos, a hablar, ¿verdad?, cuando la Biblia habla, y callar cuando la Biblia calla también. En este caso, yo les quiero enseñar, ¿verdad?, dejar la idea bien clara a lo que estamos hablando de espíritus, para que la idea se entienda. Este espíritu, hermano, que está hablando la Biblia aquí, es el espíritu de sabiduría. El mismo espíritu que descendió sobre Salomón cuando pidió sabiduría, el mismo espíritu que tiene Moisés acá para gobernar al pueblo, que desciende sobre los 70 que le ayudan a gobernar. El mismo espíritu que acá de Deuteronomio 34:9 dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Ya ven que allá, ¿verdad?, en Números, Josué fue el que dijo: impídeselos.
porque a él no fue lleno del Espíritu de sabiduría en aquel tiempo. Pero más adelante, ¿verdad? Muchos años más adelante, dice que Josué fue lleno del Espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Ahora, la imposición de manos en el Antiguo Testamento o antes de la venida de Cristo Jesús, sí, muchas veces acontecía que cuando le ponía la mano a alguien, ese alguien era lleno. Por ejemplo, cuando Elías, ¿verdad?, tira su manto, ¿verdad?, o pone su manto sobre Eliseo, es una señal, ¿verdad?, que le está dando como el dominio, como la autoridad, como su sucesor. Eso es lo que significa, ¿verdad?, en la Biblia, imponer las manos a alguien. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya imponer la mano significa te delegamos para que hagas una encomienda, para que vayas a una comisión. Te damos autoridad pues para que lo hagas. Ahora, vamos a leer, ahora que yo le explicaba eso la vez pasada. Salomón, ¿verdad?, recibió sabiduría. Ese mismo espíritu de Hakmach es el espíritu de sabiduría. El que tenía a casa Moisés, el que descendió, ¿verdad?, sobre los 70, el que descendió sobre Josué. El mismo espíritu de Hakmach es el que se le da a sabiduría. Ahora mire, Éxodo 28:3, mire lo que sigue diciendo acá para que usted vea. Éxodo 28:3 nos habla también acerca del mismo espíritu. Y se va a dar cuenta de lo que la Biblia dice, que es bien amplia en cuanto a eso. Éxodo 28:3 dice, y tú hablarás, a ver, esto es Dios hablando a Moisés. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Este es un espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón. Hakmach. Ese espíritu de Hakmach, ese es el espíritu de sabiduría. Dese cuenta que el espíritu de sabiduría, ¿verdad?, trabaja de diferentes maneras. Por ejemplo, Salomón pidió el espíritu de Hakmach, que es sabiduría, para gobernar al pueblo. El espíritu de sabiduría lo tenía Moisés para gobernar al pueblo. El espíritu de sabiduría fue dado a Josué, ¿verdad?, para gobernar al pueblo y también para que introdujese al pueblo a la tierra prometida. Ahora, estas personas que están aquí, ¿verdad?, los sabios de corazón, Dios les ha dado espíritu de Hakmach, que es sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. Y esto es lo que yo explicaba hace unas clases atrás. Estas vestiduras, hermano, que se hacen para los que van a ministrar en el tabernáculo y más adelante en el templo que es construido, ¿verdad?, por Salomón. Son vestiduras especiales, son vestiduras consagradas, son vestiduras delicadas, hermano, que se utilizan única y exclusivamente para la gente que hace ese servicio. Hoy en día, hermano, la gente como no lee la Biblia, la gente como no escudriña lo que la Biblia dice, se ha hecho una onda hoy en día de andar haciéndose vestiduras, ¿verdad? Y sacando, ¿verdad? No el modelo, pero sacando las ideas de acá de lo que las vestiduras sacerdotales significan. Nada más lejos, hermano, de una gente que no lee la Biblia, hermano. Al no leer la Biblia carecemos de entendimiento, carecemos de lo que Dios nos habla en su palabra. Hay cosas, hermano, que por respeto, hermano, por honrar a Dios o por honrar su palabra, no deberíamos sacarlas de aquí y hacer una imitación. Imagínense qué le parece que yo me haga una vestidura de sacerdote y me ponga acá sobre mi cabeza la diadema y me ponga acá, ¿verdad?, sobre el pectoral, ¿verdad?, las piedras y el efod, ¿verdad?, el urim, tumim. ¿Qué desorden sería eso hoy en día? Pero mucha gente lo está haciendo. ¿Por qué? Porque no conoce la Biblia. Esta gente ha recibido espíritu de Hakmach, que es sabiduría, para hacer las vestiduras de los sacerdotes. Hoy en día la gente piensa que tiene mucha ciencia y mucho conocimiento y se da cuenta todo lo ha copiado de la Biblia. Muchas de las cosas lo ha copiado la Biblia. Incluso la historia de los 3 cochinitos, ¿verdad? Del que hizo su casa, ¿verdad?, de paja, de heno, ¿verdad?, de hojarasca y una de ladrillo. Esa es la parábola, ¿verdad?, de aquel hombre que hizo su casa sobre la roca. O sea, hay mucho que ha copiado últimamente la gente. Y no me extraña que la gente del mundo lo copie las cosas. Pero que los cristianos lo copien hoy en día y para hacer negocio, eso es algo, hermano, que bíblicamente no es. Bueno, he leído Éxodo 28:3. Voy a leer Éxodo 31, ¿verdad?, donde nos habla acerca de, me parece que es Bezaleel también y Aholiab. Éxodo 31. En su verso 6 dice,
He aquí que yo he puesto con él a Jaloiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado, dice. Ese espíritu de sabiduría también descendió, ¿verdad?, sobre Bezaleel. Mira que yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y acá me trae a la mente, hermanos, ustedes que me están viendo, me trae a la mente aquel libro, ¿verdad?, que mucha gente habla, el libro de Enoch, por ejemplo. El libro de Enoch, por ejemplo, habla una parte y dice que hubo un ángel un ángel caído, y les enseñó a trabajar el bronce, el oro, y yo creo que eso tiene una gran discrepancia con la escritura, porque si es cierto que eso fuese así, ¿por qué Dios tiene que darle espíritu de sabiduría? Viene de Dios primeramente, y dice que se lo ha dado a esta persona, a Bezaleel. Dice, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, o sea, para hacer forma de las piedras, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. O sea que ese espíritu no viene de ningún ángel caído, ese espíritu viene de Dios directamente. Éxodo 36:1 nuevamente nos vuelve a decir la palabra del Señor. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado a Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Sabiduría. Bueno, entonces, vamos quería traer eso, ¿verdad?, a ustedes para seguir con para continuar, ¿verdad? Bueno, Hechos 7:22 nos dice esto acá, hablando Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo. Hechos 7:22, esto es Esteban hablando, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Bueno, demos cuenta, hermano, que esta sabiduría que Moisés ha adquirido en Egipto no es la sabiduría de Dios, no aún. La vez pasada le expliqué que Moisés no tiene un encuentro con Dios sino hasta que llega, ¿verdad?, al monte Sinaí, al monte Oreb, ¿verdad?, cuando la zarza le habla en la zarza, y eso está en Éxodo 3, ¿verdad? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, llegó sacerdote de Madián, llegó hasta Oreb, monte de Dios. Ahí es donde él tiene el encuentro con Dios primeramente. Anteriormente a eso no había tenido un encuentro a Dios, había vivido con los egipcios. Entonces, esta sabiduría, ¿verdad?, que Moisés adquiere en Egipto, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Esta es la sabiduría que muchas veces viene del mundo, la cual dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y hablamos sabiduría, no sabiduría de este mundo, dice. Eso es lo que el apóstol Pablo está refiriendo. Hay mucha gente que puede tener sabiduría hoy en día y no tiene que conocer a Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios, ¿verdad?, Dios ha regalado los dones a mucha gente, así le sirva o no le sirva al Señor. En este caso, los egipcios eran sabios, tenían sabiduría, pero era una sabiduría terrenal que no venía directamente de Dios. Dice que Moisés tenía esa sabiduría ya, pero ya leímos que también tenía la sabiduría de Dios, que Dios había puesto, ¿verdad?, por medio de su espíritu, ¿verdad?, en él. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Este es Moisés, ¿verdad?, hablando Esteban de él. Ahora, seguido, vamos a seguir leyendo. Esta palabra, ¿verdad?, sabiduría, es la palabra griega Sofía, ¿verdad? Así transliterada como usted lo escucha. Sofía, nada más que S-O-P-H, ¿verdad? IA, Sofía.
que lo que quiere decir, ¿verdad? El que alguien tiene su hijo o su hija, ¿verdad? Espero que sea su hija, y se llama Sofía, ¿verdad? Sofía quiere decir, es la palabra griega que se translitera como sabiduría. Ese espíritu de Sofía, dice Hechos, lo tenía también Moisés porque había sido educado, ¿verdad? En esa sabiduría de los egipcios. Entonces, Josué 1:5 dice, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Josué 1:7, Moisés había instruido a Josué, ¿verdad? Josué 1:17, el pueblo reconoce que Jehová, dice, no está con ellos, ni lo reconocían como a su Dios. Y para eso les di, ¿verdad? La clase la vez pasada de cuando ellos dicen solamente que Eloheca, ¿verdad? Solamente que Jehová, tu Dios. Eloheca no es lo mismo que Elohenu, ¿verdad? Shema Yisrael, el Shema, el oye Israel. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, que es oye Israel, Jehová nuestro Dios. Adonai Echad, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ese Adonai Elohenu, eso es nuestro Dios. Cuando ellos dicen Adonai Eloheca, dicen tu Dios. Eso hay que aclararlo muy bien. Aparece 325 veces en la Biblia esa palabra de Eloheca, ¿verdad? Que quiere decir tu Dios, no mi Dios, que es tu Dios. Les quería hacer esa explicación para enseñar el contraste que hay en Adonai Elohenu, que es Jehová nuestro Dios, y Adonai Eloheca, que es Jehová tu Dios. Es la diferencia. Entonces, Deuteronomio 4:3, bueno, eso lo expliqué en la clase pasada. Expliqué que Dios no estaba con el pueblo porque ellos eran un pueblo de dura cerviz que habían vivido oprimido 400 o 430 años, ¿verdad? Y ellos no sabían lo que era, ¿verdad? Hacer un pacto, que es la palabra beriti, hacer un pacto con Dios. Y lo que entran en beriti o en pacto, ¿verdad? Son la gente que son santas y son pueblo de Dios, de lo cual esta gente no tenían nada. Ni eran santos, hermano, ni habían entrado en pacto con Dios, ni reconocían a Jehová Dios como su Dios. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Ya sabemos que Dios promete a la tierra la descendencia. Los sabios de Faraón, ¿verdad? La Jacamín, ¿verdad? A ver, vamos a ir. Ya vimos que Jueces 6:11 dice que el ángel de Jehová, ¿verdad? Visita a Gedeón. Y Jueces 13 nos habla que emanó el padre, ¿verdad? De Sansón, dice, ¿verdad? Hemos visto a Dios y vamos a morir. Y era el ángel de Jehová. 1 Corintios 12:6, diferentes manifestaciones del Espíritu. Bueno, entonces, vamos a continuar. Entonces, la sabiduría que desciende, ¿verdad? Este espíritu de sabiduría o espíritu de Hakmah, ¿verdad? Que Hakmah, que es sabiduría, es el que Dios le da a Salomón para que él gobierne, ¿verdad? Ese espíritu de sabiduría lo vemos allá en el libro de Eclesiastés. Vamos a ver ya, esa es parte de, Eclesiastés 1:3. No lo leímos, pero vamos a leerlo. Eclesiastés 1:3 nos dice de la siguiente manera. Dice acá. Eclesiastés 1:13, perdón, dice. Dice, yo el predicador, o sea, Salomón, a quien se le había dado el espíritu de Hakmah, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Hermano Abdel, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos hablando aquí del espíritu de sabiduría. El espíritu de Hakmah que él ha pedido, ¿verdad? Dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con Hakmah. Ese Hakmah es sabiduría. Con sabiduría sobre todo lo que se hace. O sea, después de que Salomón es dotado con este espíritu de Hakmah, de sabiduría, cuando él ya lo tiene, dice, yo di mi corazón para buscar, dice, sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios, dice, a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Mire todas las cosas que se hacen, todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y aún el predicador dice, porque en la mucha Hakmah, sabiduría, hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Dice esto el predicador porque él ya es una persona que ha experimentado y que ha vivido todo esto. Y como no había otro hombre, ni antes de él ni después de él,
tenemos que creer lo que dice, ¿verdad? Porque es un espíritu de Hakmah que Dios le dio en sueños cuando él vino, ¿verdad? Y le pidió. Ahora vamos a ver. Eclesiastés 3:11. Esa es la parte que comenzamos leyendo, ¿verdad? Y todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, del hombre, ¿verdad? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y para ir al principio hay que ir a Génesis 1:27. Hay algo, hermano, que hemos tratado de explicar, no sé si la idea se haya hecho clara, pero Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, pero anteriormente a eso dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Voy a tratar de explicar eso, hermano, y si usted tiene alguna duda me pregunta, y si tiene otro punto de vista, pues nos los dice, que estamos dispuestos a aprender y a corregir, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bueno, vamos a dar una pausa ahí. Para empezar, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, creo que... Déjame quito esto, me está dando calor. Permiso. Ok, creo que todos podemos estar de acuerdo que Dios no tiene un cuerpo físico. Creo que todos podemos estar de acuerdo que cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, no se está refiriendo a un hombre con 2 ojos, una nariz, una boca, 2 pies, 2 manos, un corazón, cabello, ¿verdad que no? Yo creo que estamos de acuerdo en esa idea. Pero para los que no están de acuerdo, vamos a leer San Juan 4:24. Dios dice claramente que Dios es espíritu. San Juan 4:24. Por esto es esta idea, hermano, de lo espiritual muchas veces es difícil de comprender. Así por encima les he dado una idea de lo que es, por ejemplo, el espíritu de sabiduría. Les voy a explicar que hay un espíritu de aliento de vida, un espíritu de un ser viviente, y también hay espíritu, por ejemplo, ese de sabiduría. No todos los hombres tenían el espíritu de Hakmah, de sabiduría, pero Salomón sí lo tenía. No todos los hombres tenían ese espíritu de Hakmah, que es sabiduría, pero Moisés sí lo tenía. Y ese mismo espíritu tomó Dios y lo puso en los 70 varones para gobernar. Ese espíritu de Hakmah es el espíritu de sabiduría. Pero a ver, antes de Moisés tener el espíritu de sabiduría, Moisés tenía el espíritu de sabiduría de terrenal, espíritu de sabiduría de este mundo, porque lo había aprendido con los egipcios, según nos dice el libro de Hechos, ¿verdad? 7 que acabamos de leer. Y también antes de Moisés tener el espíritu de sabiduría, ¿verdad? De parte de Dios y la sabiduría de este mundo, Moisés tenía el espíritu de aliento de vida, porque el espíritu de aliento de vida es el que Dios sopla en Adán cuando Adán ya es formado. A ver, Juan 4, nos dice acá, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto es Juan 4, Jesús hablando con la mujer samaritana, porque ella tenía una pregunta: ¿dónde debemos de adorar? Si aquí o allá. Jesús le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo es en espíritu y en verdad? En verdad, porque la palabra de Dios, hermano, es verdad. O sea, le vamos a adorar, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Ahora vamos a seguir. Ahora, Lucas 24, para el que no le ha quedado bien clara la idea. Lucas 24:39 nos dice de la siguiente manera. Lucas 24, esto es cuando Cristo ya ha resucitado y ya se le ha dado el cuerpo glorificado. 39 dice. Lucas 24:39 dice de la siguiente manera. Dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Por qué pensaban esto? Si el espíritu no se puede ver, según nos dice, ¿verdad? San Juan 3, el espíritu
el espíritu es como el viento, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero aún lo puedes sentir. Pero ellos dice, atemorizados pensaban que veían espíritu o que veían alguna visión, pues que veían que algo se les estaba presentando. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahí la Biblia lo está explicando claramente. ¿Se acuerdan cuando él dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, porque mi vida nadie me la quita? Yo tengo potestad para dar mi vida y para volver a tomarla. Pues él aquí ya ha tomado su cuerpo nuevamente, ¿verdad? Claro, que el que murió en la cruz fue, ¿verdad? Cristo Jesús, ¿verdad? Dio su cuerpo, fue muerto. Ahora él dice, mira, yo tengo un cuerpo resucitado. Tocadme, dice, ¿verdad? Dice acá, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, y Dios es espíritu, ¿verdad? No tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Ya hasta me dio hambre a mí ya. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Esto había pasado anteriormente con los dos, ¿verdad? Camino a Emaús, cuando él partió el pan también, ¿verdad? O sea, un espíritu, como dice mismo, ¿verdad? Jesucristo, no tiene cuerpo, no tiene una forma, no hay manera de ver. Bueno, Dios es espíritu. Entonces, ¿en qué estamos acá? Estamos en que Génesis 1:27, sabemos, ¿verdad? Para los que no les quedó claro, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él está hablando de su imagen, de lo que Él es, de que Dios siente, se ríe, se molesta. ¿Qué más? Los atributos que Dios tiene. Dios puso, según Eclesiastés dice, que puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué es la eternidad? Difícil de explicar, yo no le voy a poder explicar. Solamente lo que podría yo hacer sería darles un ejemplo, aunque mi ejemplo no sé si todos vayan a entenderlo. Digo, si encuentro mi borrador, ¿verdad? Aquí, porque mi borrador se fue. Tengo una niña acá que cuando viene por acá a verme que estoy estudiando, viene y agarra todas mis cositas y me las pierde por ahí. Bueno, la eternidad yo no se las voy a poder explicar, solamente voy a darles este ejemplo. Voy a darle este ejemplo, ¿verdad? Suponga usted que esto es la eternidad, que es una línea que no tiene principio, no tiene fin, porque lo que le pone el principio y el fin es el tiempo. Eso es lo que le pone el principio y el fin. Pero la eternidad, hermano, no está sujeta al tiempo. Entonces, suponga usted, solamente no es un supositorio, es una suposición. Suponga que en cierto tiempo, no sé dónde, fue creada la tierra. La tierra fue creada en un tiempo de nosotros de la eternidad, para darle un nombre. Pero la eternidad continúa, hermano. La eternidad es, como dice la palabra del Señor, tu misericordia, Señor, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, la tierra fue formada. Y entonces el hombre, ¿verdad? Un hombre guapo ahí, ¿verdad? Con ojos verdes o azules o negros o como usted quiera ponerle, fue formado dentro de ese espacio del tiempo y ahí está la humanidad. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, claramente está, hermanos, que Dios no tiene un cuerpo físico. Entonces, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se está refiriendo a la esencia del hombre, a lo que el hombre es realmente. Porque usted dirá, yo soy, ¿verdad? Juan Pérez, ¿verdad? Ulises Astudillo dice que es estar siempre presente. Gracias, hermano Albert. Ulises Astudillo, lo voy a buscar mañana. Si tiene algún video o libro, me lo recomienda y yo lo busco, mañana lo busco para aprender, hermano. Que es estar siempre presente. ¿Eso es la eternidad? Bueno, entonces vea.
en algún tiempo, ¿verdad? De nuestro tiempo, ni siquiera hay palabras para decirlo, pero en fin, en un espacio, la tierra fue creada. Cuando la tierra es creada, dése cuenta, es creado el hombre. ¿Qué es el hombre entonces? El hombre nace, como dije al principio del video, nace, crece, se reproduce y muere. Y el que no se reproduce, pues nace, crece y muere. Ese es el fin que lleva todo ser humano, todo terrícola, todo terrestre, ¿verdad? El hombre nace, digamos, los que nacieron en el 1980, ¿verdad? Bueno, para 1980, para este tiempo, esa persona tiene ¿cuántos años? 80, 90, 100, y luego tiene 43 años esa persona hasta este momento. Bueno, el salmista dice que nuestros días son 70, 80 años. O sea que si sigue así, ¿verdad? Y como la Biblia dice, démosle 80 años. Esa persona que nació en 1980, pues ¿cuánto sería? Para el 2060, esa persona pues se va a morir, o si es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Claro que hay gente que vive más, ¿no? Muchas veces, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Longanimidad no es, longevidad, ¿verdad? De la persona. La longevidad de la persona depende de qué tipo de vida lleve y todo, en fin. La persona llega un tiempo y la persona muere. Esto es sencillo, ¿verdad? Pero difícil de explicar también. No lo voy a borrar, pero la persona muere. Cuando la persona muere, hermano, lo que se va a la tumba es el cuerpo. El cuerpo físico, porque del polvo fue tomado y al polvo volverá. Déjame leer un comentario. Dice acá, hermano Abdel, creó un ser único capaz de razonar lógicamente. Facultad única en toda la creación, a diferencia con los animales creados. Muy bien, hermano. Creó un ser único capaz de razonar. Bueno, sí, pero antes de que el hombre sea... ¡Qué buen dibujo! Dice el hermano. Hermano Fernando, qué buen, se ríe de mi dibujo. Bueno, estoy tratando de explicar algo, hermano, que no se puede explicar, pero tratar de darle un cuerpo, ¿verdad? Para que se entienda. Entonces, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pone la eternidad en ese hombre, porque ese hombre no va a morir. No, aunque suene como un disparate, ¿verdad? Ese hombre no va a morir. De hecho, realmente, según lo que la Biblia nos dice, y si somos claros en lo que la Biblia dice y enseñamos lo que la Biblia dice que los que resucitan, ¿verdad? Los que son bienaventurados, ¿verdad? Los que llegamos con el Señor, ¿verdad? Y Él diga, venid benditos de mi Padre, la edad del reino, esos no mueren, ya tienen su cuerpo glorificado, transformado, Dios les da nuevo cuerpo, en fin, usted quítelo, dele. Esa persona no muere porque va a la eternidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los que no son bienaventurados y privilegiados? Pues bueno, son atormentados por los siglos de los siglos, ¿verdad? O sea, eternamente también. Y esa es la idea que muchos, no sé si son adventistas o la gente que no cree en eso y dice, si entonces la persona es atormentada eternamente, entonces el hombre entonces nunca va a morir. Y en cierta forma tiene razón, porque el alma de la persona no va a morir, va a ser atormentada. Porque el alma no solamente se termina en la tumba. Por eso les dije, el cuerpo tiene una función en esta vida. Cuando el cuerpo del hombre termina su función, el cuerpo vuelve al polvo. Bueno, pero ¿qué es lo que sigue viviendo entonces el hombre? Lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre, lo que Dios ha puesto dentro del hombre, la eternidad. Y quiero ver si puedo explicar esto. Y si no, alguien me ayuda o me corrige y para llegar a una buena conclusión. Wow, dije que iba a ser 1 hora, ya van 53 minutos. Voy a resumir rápido, ¿verdad? Y no me voy a ir corriendo porque mañana tengo tiempo también, si Dios permite, ¿verdad? Mañana y pasado mañana sucesivamente. Qué buen dibujo el hermano. Se ríe de mi dibujo. Me gustaría cuando usted dé la enseñanza haga un dibujo mejor, hermano, ahí en su pantalla y me voy a reír también. Bueno, entonces, mire. El hombre, hermano, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, eso es lo que la Biblia dice. Cuando Dios forma al hombre, y yo le voy a enseñar esto con la Biblia. Cuando Dios forma al hombre, forma el cuerpo, pero el cuerpo está inerte, no tiene vida. Tiene que ir el soplo de vida
de Dios para que ese hombre sea un ser viviente. De hecho, sin el soplo de vida, el hombre es más que un muñeco de barro. El hombre es más que una imagen, es más que una escultura, si lo podemos, por así decirlo. Como podría ser cualquier objeto, como podría ser cualquier cualquier escultura, cualquier objeto que tengamos en nuestras manos. Un muñeco puede ser, pero no tiene vida. La vida no llega sino hasta que Dios pone el aliento de vida dentro de él, y entonces el hombre llega a ser un ser viviente. Bueno, ese ser viviente, hermano, Dios le va a llamar hombre, ¿verdad? Ese es el hombre, ese es el Ish, ¿verdad? Y luego cuando Dios crea a la Isha, que es la mujer, esa es la Isha. Pero cuando Dios dice, hagamos al hombre, esa palabra no es ni es el Ish ni el Isha, es Hadam, que Hadam es humanidad. Dios crea la humanidad. Primeramente Dios crea la humanidad, después Dios crea al Ish y la Isha, ¿verdad? Al hombre y a la mujer. Hay algo que se ha debatido por mucho tiempo, ¿verdad? Y muchos no están de acuerdo o en una cosa o en otra. Pero el libro de Eclesiastés nos dice que el hombre cuando muere vuelve al polvo. Incluso hace la comparación con el perro, ¿verdad? Que muere y va al polvo, y también el hombre va al polvo. Pero entonces el libro de Eclesiastés dice, vasijas de barro, dice el hermano. Muy bien, muy buen ejemplo, una vasija de barro. Sí, eso es lo que el hombre es antes de recibir el espíritu. Entonces, el hombre, dice la Biblia, que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El espíritu de aliento de vida vuelve a Dios quien lo dio. Y el hombre muere y va al polvo. Entonces, ¿qué pasa con el alma de esa persona? ¿Qué pasa con el alma? Aunque el salmista, hermano, para hablar de alma y espíritu, el salmista David, hermano, bueno, si no es David, muchos otros salmistas, hermano, ellos entienden y lo relacionan con sinónimos. A veces él dice mi alma, mi espíritu, levántame, o sea, mi vida, alma, espíritu son sinónimos, ¿verdad? Aunque Isaías nos dice algo un poquito diferente y lo vamos a leer también. Pero creo que la idea se entiende. El hombre antes de ser creado, antes de ser el barro, ¿verdad? Antes de ser formado el barro, Dios crea al hombre. Y en la creación del hombre, Dios le da eternidad al hombre. O sea, el hombre nunca va a morir. De acto seguido se hace el muñeco. Después del muñeco se le da el hombre cuando ya está el muñeco. El hombre ya ha sido creado, ya tiene eternidad. Pero no es visible en el hombre sino hasta que Dios da el soplo de vida. Cuando el soplo de vida, ¿verdad? Y lo vamos a ver ese ejemplo. No me voy a ir corriendo, voy a irme despacio. Cuando Dios le da el soplo de vida al hombre, entonces el hombre es un ser viviente. Entonces el hombre, si podemos decirlo de esta manera, tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. El espíritu es el espíritu de vida que Dios le dio. El soplo, ¿ok? El soplo también es el espíritu de vida, la eternidad también, porque es lo que vuelve a Dios cuando el hombre muere. Pero entonces al hombre le queda un alma. El alma es lo que vamos a ver más adelante en Apocalipsis, ¿verdad? Las almas de los decapitados, vía todas las almas de la humanidad, es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, hay varios espíritus en la Biblia. El espíritu de sabiduría, ¿verdad? Es el espíritu que yo les expliqué hace un momento. Ese espíritu que Dios puso, ¿verdad? De Hakmah en Salomón. El espíritu Hakmah, ¿verdad? Sabiduría que puso en Moisés, en los 70, en Bezaleel, ¿cómo se llama el otro? Que es diferente su nombre. Aloyad, para que hicieran las vestiduras y para que hicieran las esculturas, ¿no? El bronce, el oro, todo lo que las vestiduras tenían que llevar. Pero también hay otros espíritus en la Biblia, aparte de esos, y es lo que quiero que se entienda. Primera de Crónicas 16:36. Vamos a ver qué nos dice. Primera de Crónicas 16:36. 16:36 dice: bendito sea Jehová. Hablando de la eternidad. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Sí. Primera de Crónicas 17:14 también. Haloam, ver que sí, eternamente, para siempre. Salmo 106. Ok, eso es respecto a la eternidad. Génesis 1:26. Ok, Adán, humanidad. Génesis 5:1. Mira lo que dice Génesis 5:1. Génesis 5:1.
Dios bendiga a los hermanos que están ahí viendo el video. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Denme 10 minutos más porque ya me dio mucho hambre. En 10 minutos, suficiente tiempo para preparar la comida y comer, ¿verdad? Génesis 5:1 dice de la siguiente manera. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Ves? Esta es la parte. Es la parte que muchas veces perdemos esta idea. Hermana Judith Galis, Dios la bendiga, hermana. Gracias, gloria sea al Señor, amén. Esta es la parte que muchas veces se pierde. Este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Ves? El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Ok? ¿A qué semejanza? A semejanza de un ser que ríe, que se enoja, que se pone triste. Y también, hermanos, también a semejanza de un ser que va a ser eterno. Esa es creo que la mayor parte de este texto. La eternidad que hay, que somos semejantes. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice que un día seremos, el apóstol Juan, primera de Juan creo es, el apóstol Juan dice, seremos semejantes a él porque le veremos tal y como él es? O sea, ahora mismo nos parecemos a él en una forma, pero cuando él se manifieste seremos semejantes a él. O sea, este prototipo, si se puede decir, original, lo que Dios hizo al principio, dice, Dios lo creó, dice, a semejanza de Dios lo hizo. Ahora vea esto, dice, varón y hembra los creó. ¿Por qué? Porque los creó dos en uno. Por eso cuando Jesús dice, ¿no habéis leído que al principio Dios los hizo que sean una sola carne? Cuando ellos dicen, es lícito dar al hombre carta de divorcio, Dios dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió la carta de divorcio, pero al principio no fue así. Al principio varón y hembra, o sea, dos en uno. Por eso cuando Dios dice Adán es la humanidad, dice varón y hembra los creó, dice, ¿ves? Juntamente. Y llamó el nombre de ellos. No dice el nombre de él o el nombre de ella, no, dice, y llamó el nombre de ellos Adam, que quiere decir humanidad, en el día que fueron creados. O sea, cuando ellos son creados, no están los dos dentro de él. Los dos están dentro de él. La varona, la mujer y el hombre. La Isha y el Ish están dos en uno. Pero dice que cuando los creó, dice varón y hembra los creó y los bendijo. Esta es la parte que hablábamos la vez pasada, que cuando Dios dice que los bendijo porque está, Adán tiene dentro de él a Eva, y aunque parece una idea un poco dislocado, que no tenga sentido, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que eso es. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que el que se une a una ramera se hace un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y cuando Adán dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, porque al principio Dios los hizo una sola carne. Y Dios ha puesto eternidad. No se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿verdad? Hebreos, ¿verdad, hermano Albert? Jesucristo es el hermano mayor, ¿verdad? Entonces dice acá, Adán es humanidad, ¿verdad? O rojo, ¿verdad? Ahora, ya leímos Juan 4:24 que Dios es espíritu y Dios no tiene un cuerpo. Ya explicamos Lucas 24:39. Ahora, vamos a ver acá, Lucas 8:31 al 34. Discúlpeme, hermano, si esta clase tarda mucho, pero espero terminarla en unas 6 horas. No hoy, ¿verdad? Sino al transcurso de la semana, ¿verdad? Si Dios permite, porque no tenemos prisa tampoco. Gracias a Dios por la tecnología de que si usted no me puede escuchar hoy, me escucha otro día, o si no, otro día. Y las enseñanzas quedan guardadas en la red, ¿verdad? Gracias a Dios. Lucas 8:31. Les estaba explicando el espíritu de sabiduría, ¿verdad? Ahora les voy a explicar otro espíritu que está aquí. Lucas 8:31. Dice acá. Hablando del espíritu inmundo. Dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Y postrándose, este es aquel demonio gadareno. Aquel gadareno que está en Ribera, dice, opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. A ver, este endemoniado
A ver, este endemoniado tenía el espíritu de vida que Dios le ha dado. También tiene este gadareno un alma también. Tiene un alma, tiene el espíritu de vida. Dice, no vestía ropa ni moraba en casa sino en sepulcros, pero ahora tiene un espíritu inmundo. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este que está hablando no es el hombre, no es el espíritu del hombre que tiene. Es el espíritu inmundo, el espíritu de demonio que tiene adentro, el que conoce a Jesús. Ahora, ¿por qué este espíritu puede conocer a Jesús? ¿Por qué lo puede conocer? Porque este espíritu, no voy a decir cosas, ¿verdad?, que están de más, pero este espíritu conoce. ¿Por qué? A ver, cuando Dios dice, cuando el apóstol Santiago dice, tú crees en Dios, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. ¿Ves? Eso dice el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque los demonios creen en Jesús también, creen que hay un Jesús, porque lo conocen. ¿Por qué? Habrán estado con él antes de la eternidad. No sé, no quiero abundar en eso ahora mismo porque no es la clase, porque luego mucha gente se ofende, ¿verdad?, que hablo de esas cosas. Pero entonces dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Este conoce a Jesús y sabe quién es. Dice, te ruego que no me atormentes. ¿Por qué? Bueno, Mateo 25 dice, ¿verdad? A los benditos, ¿verdad?, de su Padre va a decir, venid, bendito mi Padre, y dará el reino. Y a los no benditos les va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuándo el fuego eterno, el tormento fue creado? A ver, si Efesios, ¿verdad?, dice que nos apartó en él, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, entonces su reino ha estado preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el tormento eterno y el infierno o el lago de fuego se puede inferir que también ha estado apartado desde antes de la fundación del mundo también. Entonces, los demonios conocen, dicen, te ruego que no me atormentes. Dice, porque dice escritor, el médico Lucas dice, porque mandaba al espíritu inmundo. Ve que esta persona tiene el espíritu de aliento de vida, ¿verdad? Tiene un cuerpo que Dios le dio, tiene el espíritu de vida, pero tiene acá un espíritu inmundo dentro de él, ¿verdad? Un demonio, dice mucha gente, pero esto no era uno, eran muchos, legiones, de verdad. Una legión, ¿verdad? Si la mente no me falla, se componía dentro de 7,000 y 7,800 personas. En aquel tiempo una legión romana, es a que se refiere cuando dice una legión. En otra escritura de la Biblia dice que, ¿cuál es tu nombre?, le pregunta, ¿verdad? ¿O no es el mismo espíritu? Aquí dice, y mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. O sea, este hombre tenía un cuerpo, pero ahora este cuerpo tenía un espíritu inmundo que se había apoderado de él. Dice, y le ataban, dice, con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que la fuerza de este ser, de este personaje, era tan descomunal, tan grande, que las cadenas, ¿verdad?, los grillos, ¿verdad?, los grillos que se ponen acá, ¿verdad?, dice que lo rompían. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Entonces, el espíritu inmundo son miles, y usted lo va a ver. Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. O sea que el espíritu inmundo que este ser tenía, este personaje tenía, hermano, eran muchos demonios, más de 5,000, más de 7,000 demonios habían entrado en él. Porque muchos demonios, y le rogaban, dice, que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el abismo también en la Biblia es sinónimo de oscuridad, de tinieblas, de prisiones. De hecho, ¿verdad?, el apóstol Pedro, me parece, bueno, Judas, ¿verdad?, 6, habla de aquellos que no guardaron, ¿verdad?, su dignidad, que los ha arrojado, ¿verdad?, a tormento de prisiones de oscuridad. O sea, esa palabra abismo es sinónimo también de lo mismo. Le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. ¿Por qué? Porque
ellos piensan que a la hora de irse a los cerdos van a estar bien, pero vamos a ver el final. Dice, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. A ver, lo inmundo con lo inmundo, dice. Sí, sí, claro, Pastor Peña, sí, gracias por la, ¿cómo se dice? La observación. Sí, porque los cerdos, ¿verdad? Son inmundos, ¿verdad? Y los demonios son inmundos también. Ahora ve, dice, el hato se precipitó, o sea, se fue por un despeñadero y cayó al lago y se ahogó. Hay un demonio también en la Biblia, no tengo la cita ahora mismo, que dice que a veces lo tiraba al fuego, a veces lo tiraba al agua, ¿verdad? Y dice, lo hemos traído a tus apóstoles, pero no han podido sacarlo, ¿verdad? Y cuando Jesús lo reprende. Entonces, ¿qué pasó con estos espíritus, ¿verdad? Inmundos? No se pueden morir, no se pueden morir porque son espíritus, no tienen que tomar un cuerpo para manifestarse. Pero al final los espíritus, hermano, son vientos, son aire. Entonces, sin lugar a duda, después que ellos se ahogan los marranos, los puercos o los cerdos, ¿verdad? En el lago, ellos salen, toman vida nuevamente y quizás, no estoy diciendo que la Biblia dice, lo que sí la Biblia nos dice es que cuando el espíritu inmundo sale, se va a vagar por ahí y luego regresa y trae a 7 peores. Quizás volvieron nuevamente a otro lugar, no se sabe. Entonces, lo que quiero traer aquí, o lo que le estoy diciendo, hermano, es de que los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios o el espíritu inmundo, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, al reprender, a echar fuera a este demonio, Jesús entonces, hermano, lo que podemos inferir aquí, de acuerdo a lo que estamos leyendo, es que si él está sentado a los pies de Jesús, a ver, ¿quién se sentaba a los pies de Jesús? Los apóstoles, los que le seguían, los que querían oír la palabra de Dios. Y este hombre, ¿verdad? Está aquí, está escuchando, o sea, ha recibido la liberación. Y este hombre ya está en su cabal, ya está en el espíritu de vida que Dios le dio al principio al hombre. Ya está en su sano juicio y está escuchando a Jesús. Y el hombre dice, de quien habían salido los demonios, ya ese espíritu inmundo ya no está en él. Le rogaba, dice, que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿No acaso esto es lo que Jesús le dice a ellos? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Eso es lo que este hombre está haciendo. Está contando las maravillas, las proezas, las grandezas que Dios había hecho con él. Entonces, ¿es una nueva criatura ahora porque ha recibido a Jesús? Indudablemente podemos decir que sí, que es lo que está haciendo. Entonces, este hombre ahora, hermano, ha recuperado su espíritu de vida que no tenía porque los demonios se habían apoderado de él. Ahora el espíritu inmundo ha salido y ha sido liberado. Hasta ahora, hermanos, hemos visto el espíritu de vida que Dios sopla en el ser humano después que le hace un muñeco de barro. Después hemos visto el espíritu de sabiduría que estaba en Bezaleel y en Aholiab, y también que estaba en Salomón y que estaba en Moisés y en los 70. Y ahora hemos visto un espíritu inmundo. Mañana vamos a regresar acá porque ya pasamos de la hora y ya me dio mucho hambre y voy a comer. Y espero, hermano, que si usted ha visto parte de esta clase, por favor, vea toda la clase. Y por favor, el día de mañana también. Vamos a seguir con estamos trayendo la enseñanza acerca de la Trinidad, hermano. Y disculpen, hermano, no estoy ofendiendo a nadie. Pero muchas veces no podemos entender el Espíritu Santo, no podemos entender la obra del Espíritu si no podemos entender quiénes somos primeramente nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado a mucha gente. En la semana pasada escuché, y voy a hacer un video, ¿verdad? Si Dios me permite, haciendo una refutación, una contradicción a lo que alguien ha estado enseñando en las redes sociales, porque se ha enseñado mucho la falsa enseñanza, hermanos, y es necesario traer esta enseñanza.
vio mi dibujo ahí. No es un dibujo que usted pueda vender, ¿verdad? En una galería. Estoy tratando de explicar algo que no se puede explicar con palabras. O sea que me disculpan por mi manera de enseñar, mis palabras que me hacen falta muchas veces. Y es cierto, hermano, si usted mira lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que hacemos aquí es por la gloria de Dios. No es por nosotros no merecemos ningún crédito. Nosotros no somos nadie más que unos simples obreros, hermanos, eso es lo que somos. Si el Señor permite, estaremos aquí el día de mañana a las 8:30. Así que conéctese, por favor, hermano, y verá que vamos a aprender. Mañana vamos a hablar más en detalle acerca de esto, como explicamos hoy una parte. Seguiremos hablando mañana. Mañana vamos a hablar el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Vamos a hablar, hermano, de estos espíritus que se meten a las personas. Vamos a hablar del espíritu de mentira también. Vamos a hablar, porque todo eso está en la Biblia, hermano. Solamente que hay que escudriñar, ¿verdad? Así que bendiciones a todos. Como dice nuestro hermano Carlos Almanza, Dios les bendiga. Hermana Judith, sí, mañana puede ver el video mañana. Puede estar mañana también, mira la repetición. Esperamos que, ojalá y pueda verlo completo porque he tratado de ver la repetición, pero no me deja. Creo que cuando uno termina el video y ya se postea como en los 2 minutos, ya está disponible, hermana, así que lo puede ver. Hermana Judith, amén. Así que Dios le bendiga, hermano. Voy a orar para despedirnos y ya me dio hambre, así que me voy a ir a cenar. Voy a cenar ahí una comida exquisita que mi esposa hizo, así que Dios bendiga a mi esposa también, ¿verdad? Bueno, oramos. Padre, gracias en esta noche, Señor, por una oportunidad más que nos has dado. Gracias, Señor, porque me has permitido dar esta clase, Señor, en este día. Señor, te pedimos, Padre, que ese espíritu, Señor, de sabiduría, Señor amado, que ha reposado sobre esos grandes siervos tuyos también, Señor, repose sobre nosotros, aunque hoy en día tenemos tu Espíritu Santo, Señor, y Él es más sabio, nos guía, Dios mío, a toda verdad. Gracias, Señor, en este tiempo, Padre, por este tiempo que nos has dado y nos has levantado, Señor, en este tiempo para predicar tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que nos guardes en esta noche, que guardes a mis hermanos, guarda a tus hijos, Señor, guarda, Padre bendito, a tu pueblo en tus manos, Señor, y permítenos reposar, descansar, Señor, el día de mañana, si es tu voluntad, hacer nuestras labores y estar aquí una vez más por las noches, si así tú lo quieres, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, a todos. Hermano Albert, la paz de Dios con usted, paz de Dios con todos los hermanos que nos vieron. Fernando, Abdel, Judith, ¿qué más estuvo ahí? Hermano Alex, ¿verdad? Dios le bendiga. Pivan también, que nos miró un momento. Dios le bendiga a todos. Amén.